esta primera edición de Radio Análisis, viernes 23 de enero de 2026. Y les quiero comentar lo siguiente porque el reporte POP Claves del Ciclo Electoral 2025 es un esfuerzo colaborativo entre las y los investigadores del Núcleo Milenio para el estudio de la política, opinión pública y medios en Chile. Artículos que forman parte de este reporte y que analizan resultados de elecciones presidenciales, parlamentarias de 2025, los cambios del ecosistema informativo de cara a un nuevo gobierno y las tendencias en la formación de opinión pública en Chile. Hay 3 segmentos que incorpora este análisis sobre proceso político electoral, segmento que se traslada al plano mediático para analizar dinámicas presentes en las campañas, redes sociales y plataformas, y el tercero en dinámicas de formación y medición de la opinión pública. Pero en sus conclusiones también se plantean claves para leer algunas capas de lo que pasó en este reciente escenario político y electoral, y eso cruzarlo con una nueva administración, con cómo se van a manejar ciertos elementos. Así que por eso saludamos a quien tenemos en estudio hoy, que es la editora general de este estudio sobre las claves del ciclo electoral 2025, Jimena Orchard. Bienvenida, muchas gracias por estar acá en el estudio de la radio. Hola Diana, gracias por la invitación. Bueno, yo hice ahí una introducción, pero en realidad quiero dar la palabra, ¿cierto? Porque mencionábamos esta serie de artículos que fueron parte de esta publicación, ¿no es cierto?, que cruza resultados electorales, pero también medios de comunicación, estas nuevas plataformas digitales. Y hay 10 claves que dentro de las conclusiones también ustedes han planteado. Podemos ir abordando algunas, pero quería partir solamente y siguiendo el orden desde el punto 1, que no deja de tener importancia, sobre todo pensando en cómo se van a dar estas relaciones entre fuerzas, partidos, bloques políticos. Se habla de nuevos actores situados a la derecha, una recomposición de la derecha, y además dejando interrogantes sobre cómo eso va a significar el manejo de un nuevo gobierno y además relaciones con otros poderes como es el Congreso Nacional. Solamente lo menciono como parte del primer punto, pero te doy la palabra, Jimena. Bueno, antes de ir a ese punto me gustaría un poco contar de este reporte, ¿no? De qué significa y también para poner en contexto a quienes nos puedan estar escuchando respecto del Núcleo Milenio MEPOP, que es una iniciativa científica Milenio. Entonces es un núcleo que está enfocado al estudio de la política y los medios de la opinión pública en Chile y reúne a una gran cantidad de investigadores e investigadores. Yo también formo parte de los investigadores del núcleo. Y una de las gracias es que tiene una perspectiva interdisciplinar en el sentido de que en el núcleo participan muchos cientistas políticos, pero también gente que estudia los temas de comunicación, de opinión pública, y por eso nos pareció que era súper importante que el núcleo pusiera a disposición, en términos como poner en la discusión pública, algunos de los hallazgos, de los trabajos que están haciendo sus investigadores, no solamente en el formato científico tradicional del paper, sino en el fondo poner un documento que está, digamos, en una clave, que intentó estar en una clave un poco más amigable, más de formato más breve. Lo menciono también para invitar a las personas que quieran, ¿no?, a mirarlo, porque eso está disponible para descargarlo, y son textos cortos en general, que en el fondo ponen ciertos temas respecto de la elección, y justamente lo que queríamos, además, digamos, de darle visibilidad a lo que están haciendo hoy las investigadoras del núcleo, es de alguna forma justamente tratar de mirarlos en su conjunto, ¿cierto? Estas investigaciones, estos hallazgos, y tratar de leerlos como en conjunto, ¿no? Y de ver qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos dicen respecto del ciclo electoral que acabamos de vivir, qué es lo que nos dicen respecto del ciclo político que estamos inaugurando. Y efectivamente, como tú señalas, bueno, uno de los primeros puntos es justamente esta idea de que las relaciones de fuerza cambian. Yo creo que en ese sentido todavía hay muchas preguntas abiertas también hacia adelante. En el ciclo electoral específicamente lo que nosotros pudimos observar, ¿cierto?, es como evidentemente una caída bastante dramática de la derecha más tradicional, sobre todo en la representación que tiene a nivel de la Cámara de Diputados, que, digamos, un bloque se redujo. Sí, claro. Significativamente, ¿cierto? Y también lo que significa el crecimiento del bloque que está a la derecha de ese bloque, ¿cierto?,
que es este bloque electoral que juntó, digamos, en ese contexto. Ahora en el gobierno, al parecer, no va a ser lo mismo. Digamos, este bloque que existe, digamos, en el Congreso no necesariamente se va a traducir en una colaboración directa, ¿cierto?, en el gabinete, pero este bloque de Cambio por Chile, ¿no?, que tenía representantes del Partido Republicano y también del mundo más libertario, en fin. Este bloque también tiene ahora una presencia mucho más fuerte en el Congreso. Entonces, efectivamente, tenemos una derecha fragmentada que no tenemos claridad, me parece a mí, todavía respecto a cómo va a actuar en el Congreso, si va a tener la capacidad de actuar como bloque de forma permanente. Y también tenemos, bueno, un oficialismo actual que se está trasladando a la oposición y sobre el cual también hay un montón de preguntas abiertas respecto del rol que va a cumplir y digamos, qué aprendizaje se pueden tomar también del proceso de haber pasado, de haber tenido estos años en el gobierno, ¿no? Pero en general nos parece que ese, digamos, es uno de los primeros puntos que evidentemente estamos en un escenario distinto, nuevo y que nos sitúa en otro lugar, ¿cierto? Sí. Yo quería quizás reunir algunos de los otros puntos, porque no nos vamos a concentrar en estas claves, ¿cierto?, en las conclusiones de esta lectura más general, que tienen que ver con la elección en sí. Sabemos un contexto que es el regreso, aunque es este voto obligatorio con inscripción automática, porque antes teníamos una inscripción voluntaria y voto obligatorio, pero ahora es inscripción automática, voto obligatorio. Se abren también ahí algunas reflexiones sobre cómo se identificó o no qué es lo que iba a pasar con este voto obligatorio, cómo se hicieron también los acercamientos a eso por parte de cada uno de los bloques políticos en campaña, por ejemplo, cómo se abordó qué es lo que iba a pasar con el voto en este escenario obligatorio. Y en eso ahora ustedes logran posicionar algunos conceptos como expresión de malestar, de castigo, esta identidad más volátil, que se podría más acercar a una decisión respondiendo a un rechazo más que a alguna adhesión a ciertas ideas. Y por otro lado, ustedes también hablan esta discusión de un respaldo que podría referirse a un autoritarismo pragmático. Sí, ese tema para mí es muy interesante y es un tema que tiene hartas aristas, ¿no? Pero efectivamente el voto obligatorio y digamos, y lo que significa de aquí hacia adelante en términos también de cambio del padrón electoral, claro, sin duda que fue, desde mi punto de vista, probablemente uno de los principales factores estructurantes del proceso en conjunto, ¿no? O sea, hay un montón de cambios respecto de quiénes entran a participar. O sea, concretamente se incrementa la participación directa por vía del voto, ¿cierto? O sea, digamos, obviamente acá participó en esta elección cerca del 85% del padrón votó, y eso, digamos, si hacemos una comparación, por ejemplo, en la elección presidencial anterior, eso se situó cerca del 55%, entonces efectivamente hay un incremento objetivo de la cantidad de personas que asiste a votar, y uno podría decir, ya, bueno, eso es una buena noticia en términos que la participación electoral efectiva se incrementa, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a mirar un poco más allá, también abre una serie de preguntas o de incógnitas, o también se pueden establecer algunos elementos. O sea, por ejemplo, por una parte, este incremento de la participación electoral también significa un incremento bastante masivo de la votación inválida, de nulos y blancos. Eso significa, y uno ahí también se puede preguntar qué significa eso, ¿no? En la práctica, es decir, esta persona efectivamente que de alguna manera un votante que a lo mejor está no tan fuertemente interesado, vinculado, atento a la política, es obligado a ir a votar y no necesariamente encuentra en la oferta política disponible una opción que realmente lo movilice lo suficientemente como para pedir un voto válido, ¿cierto? Entonces está como eso por una parte, pero efectivamente también uno observa que, digamos, y ahí en el reporte hay varias contribuciones que de alguna manera contribuyen con aristas distintas de varios de los investigadores a leer ese fenómeno. Uno observa que efectivamente hay a un votante que establece vínculos relativamente débiles con el sistema político y que no presenta necesariamente un voto ideológico, doctrinario. Es decir, sí hay, obviamente, bloques del electorado que efectivamente se comportan como uno esperaría. Y una figura interesante ahí, por ejemplo, es mirar la contribución de José Miguel Cabeza, que él mira cómo ocurre la transferencia de votos de la primera a la segunda vuelta. Y ahí hay varios datos súper interesantes
en el sentido que efectivamente hay algunos bloques del electorado que se mueven como uno hubiese esperado, ¿cierto? No sé, el electorado de Kast, perdón, de Kaiser se va directamente completo prácticamente al voto Kast. Pero hay otros grupos del electorado que no se comportan necesariamente como uno esperaría, y ahí yo creo que se abren varias preguntas. Uno de los fenómenos más importantes en ese sentido es el electorado de París, ¿cierto? Que abrió, ¿cierto?, toda una disputa y toda una respecto de y una casa de alguna manera de esos votantes. Y ahí lo que se observa, digamos, en ese trabajo es que efectivamente ese votante presenta una especie de derechización pragmática, no necesariamente, insisto, doctrinaria o ideológica, normativa, ¿cierto?, como de adhesión a los valores profundos que representan esas alternativas, sino más bien un votante que entiende o cree que este gobierno puede responder en términos de gestión a las necesidades que ellos plantean. Entonces, un 50% de ese electorado se fue a Kast, pero igual hubo alrededor de un 20% que votó por Janet Jara. Entonces, en la segunda vuelta. Entonces uno dice aquí, no hay un electorado que se comporta necesariamente de una manera como congruente o completamente, ¿cierto?, consistente. Y también se ve, por ejemplo, incluso en las votantes de Matei hubo un segmento que se trasladó de voto a Jara también, y ahí también uno puede pensar, bueno, ¿qué puede ser eso? A lo mejor es un porcentaje de personas que votaron instrumentalmente por Matei en primera vuelta. Eso hay que, pues digamos, hilar fino. Hay que indagar, ¿no? Sí. Pero es bien interesante. Y solo para terminar, otro hallazgo de ese mismo trabajo que parece también que importante relevarlo, que ahí hay un grupo importante de las personas que votaron nulo y blanco en la primera vuelta. Casi más de la mitad de esos votos se fueron a Janet Jara en la segunda vuelta. Y ahí me parece que hay algo que mirar, porque de alguna forma te sugiere que esas personas que en una primera instancia dicen, aquí no me interesa nada, no me representa nada, no necesariamente son personas que luego van a permanecer como totalmente al margen del proceso electoral, finalmente toman una decisión. Claro. Entonces ahí creo que hay varios grupos, ¿cierto?, que todavía es necesario entender un poco mejor, como este nuevo votante que se transformó como en una especie de enigma, que en general las encuestas trataron de ir a identificar, algunas de ellas no muy bien, no lo anticiparon necesariamente como finalmente se comportó. Es uno, yo creo, de los grandes preguntas que inaugura el voto obligatorio y la expansión del padrón electoral. Jimena, voy a ir reuniendo nuevamente algunos puntos, algunas materias. Se habla mucho, ¿no?, de este apoyo en ciertas emociones sobre el relato político, sobre el consumo o la forma en que se informan las personas para identificarse y tomar ciertas posturas. Se habla de esta suerte como de columna vertebral de seguridad, de migración, que además fue parte de hoy quien es el presidente electo y que va a asumir como administración el 11 de marzo. Se habla de que van quedando en una línea paralela otros temas como agenda de medio ambiente, cómo eso interactúa con, no sé, cultura, ciencia, incluso derechos humanos. Bueno, hablábamos más temprano acá, incluso algunos temas sobre eso. Y eso como pasa a ser un desafío también para quienes asuman el poder el próximo mes de marzo. Sí, así es. Porque parece que la evaluación después va a ser rápida por lo mismo. O sea, yo voté por esta necesidad urgente, bueno, ¿cuánto se demora la respuesta que me comprometiste? Exacto. Yo creo que también ese es como una contracara de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esta idea del votante pragmático, que no necesariamente es un adherente doctrinario e ideológico que de alguna forma va a sostener un gobierno por eso, digamos. Sino que va a sostener un gobierno en la medida que le resuelva, ¿cierto?, aquellas urgencias que las personas en este minuto identifican como más relevantes y que son las que básicamente estuvieron al centro de la campaña, que son los temas de seguridad, los temas de migración, los temas de crecimiento económico, en la medida que hubo un montón de otros temas relevantes para la discusión pública, política, para la vida social en común, etcétera, que básicamente estuvieron ausentes. O los valores. Claro, muy disminuidos o incluso siendo evitados abiertamente por las candidaturas.
Y eso significa que efectivamente hay toda una serie de temas que también son temas relevantes, obviamente, pero que están hoy día en la periferia de la discusión pública, que no están al centro. Pero efectivamente, también como tú señalas, nosotros, digamos, ahí más bien estimamos que la naturaleza de este votante, que tiene un vínculo más débil, en fin, con su voto, también puede tener, digamos, esa otra consecuencia en términos de que sea un votante menos paciente, que efectivamente espere que las respuestas se manifiesten de manera rápida, y que no necesariamente tenga, digamos, o sostenga, ¿cierto?, su adhesión necesariamente durante un periodo extendido de tiempo si percibe que no hay cambios relevantes a su alrededor. Entonces, creo que eso es complejo en la medida que le pone presión también al nuevo gobierno en términos de mostrar resultados y de ser, como también me imagino en cierta medida, performático respecto de los resultados que logre obtener, de ponerlos muy visiblemente al centro, pero también creo que abre otro tipo de riesgos desde el punto de vista más de fondo, ¿cierto? En la medida que estos como nuevos sentidos comunes se imponen como los que nos ordenan en términos de discusión política, tiene otros riesgos en la medida que hay otros temas que simplemente son descartados porque son irrelevantes, ¿cierto? Porque se estima que hoy día no son importantes y pasan a un segundo, tercero, cuarto plano en términos de gestión pública. Y ahí me parece que también puede y debería tener un rol la nueva oposición, ¿no?, en términos de estar atentos a esas temáticas. Nos quedan un par de minutitos, pero a lo mejor vamos a compartir ciertos encabezados, pero incluye también una mirada sobre, bueno, ¿dónde nos estamos informando? Estamos claros que ya hace un tiempo hay una suerte de ida hacia atrás, de llevarnos por los medios más tradicionales de comunicación, aparecen las redes sociales, a pesar de que ustedes identifican ahí un apoyo en la franja, por ejemplo, que es interesante respecto del público, tanto a más adultos como jóvenes, inteligencia artificial, qué rol cumplen los sondeos también de opinión pública. Más que nada para el cierre, ¿qué podríamos compartir como hitos respecto de estos puntos? Claro, la verdad es que hay muchos temas, efectivamente, pero lo que nosotros detectamos, y que es algo que efectivamente viene, un diagnóstico que se viene construyendo hace bastante tiempo, es que hoy día las personas se están informando en circuitos informativos muy, obviamente, fragmentados, personalizados, altamente personalizados. Y esto significa que hay algunos consumos informativos comunes o que antes eran comunes que hoy día son menos, ¿no? Se pierden un poco esos puntos de encuentro. Hay algunos hitos, por ejemplo, en la franja electoral, que eventualmente puede ser un punto de encuentro o un espacio que abre una conversación, ¿no? Que en el fondo la gente no necesariamente la ve en la televisión, o la ve en segunda pantalla. Sí, claro, pero efectivamente pero estamos frente a un sistema informativo que está cambiando radicalmente, que lleva ya mucho tiempo, digamos, en una aceleración muy fuerte con elementos desinformativos que también que contribuyen a que la gente sea muy escéptica de todo lo que ve y mira, y también a veces ese escepticismo se traslada también hacia los medios de comunicación profesionales. Y lo que tú señalabas, solo para cerrar, que me parece que también es un punto súper interesante para seguir observando, que ahí hay un trabajo de Sebastián Rivera en este reporte, que mira el tema de la inteligencia artificial y cómo, por ejemplo, hoy día un segmento, sobre todo juvenil, o sea, en general un segmento no menor de la población, pero bastante importante a nivel de jóvenes, está conversando con la inteligencia artificial y conversó sobre la inteligencia artificial sobre la elección, ¿no? Es decir, de alguna manera se le hicieron preguntas, ¿cierto?, respecto de los candidatos, de los programas, de los bloques políticos, y ahí se abre un tema súper interesante respecto de cómo estos nuevos mediadores informativos pueden estar operando incluso al nivel de estar apoyando decisiones políticas de las personas, ¿no? Entonces, efectivamente estamos en un escenario de cambio muy, muy fuerte y que se traduce también
en términos de comunicación política, cómo cambian las campañas, ¿no? Hay mucho que mirar en ese lugar. Sí, queremos agradecer esta mañana y además mencionar, por lo menos por mi parte, dos asuntos. El primero, reiterar que este documento está disponible, que pueden ahí descargarlo, poder acceder con tranquilidad a cada uno de los artículos con sus investigadores e investigadoras, además de estas 10 claves que son parte de las conclusiones. Y lo segundo, también poder contar con el núcleo. Ese desafío también es para nosotros como medio de comunicación, las lecturas que estamos haciendo cuando nos miramos como sociedad y que esto va a requerir su tiempo. Así que bueno, era una oportunidad en todo caso hoy día para entrar a alguna de esas materias, pero que no se agota. Así que también para nosotros es importante poder contar con el equipo de núcleo, quizás más adelante en estos mismos espacios de prensa, para seguir indagando estos desafíos, porque ante la desconfianza, ante la disputa de los espacios de información, la pregunta también importante es si el sistema está preparado para responder todas esas interrogantes que aún siguen pendientes. Investigadora del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile y editora general de este estudio sobre las claves del ciclo electoral 2025, Jimena Ortega. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Diana. También para ustedes que nos han acompañado toda esta semana, cerramos primera edición de Radio Análisis, regresa el próximo lunes. Sí, continúa la programación de la radio, luego Semáforo con Nicolás Rojas, y también todo el contenido desde Uchile TV. Gracias al equipo por la salida al aire. Que estén bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad